el debate de su articulado, es decir, punto por punto, los artículos que plantea esta ley bases, que comenzó en un primer momento con 660 y pico de artículos y creo que terminó con algo así de 280. Vamos a hablar con un legislador entrerriano, con Pedro Galimberti, es diputado nacional de Juntos por Entre Ríos, de Juntos por el Cambio, de la Unión Cívica Radical, que por supuesto formó parte de este debate. Lo vamos a saludar, está en diálogo con nosotros a través del teléfono. Diputado, buenos días, bienvenido a Radio Integral, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Buenos días para la audiencia, muy bien, muy bien. Bueno, Galimberti, en primer lugar, usted un poco revisando su cuenta de Twitter y por ahí las últimas intervenciones que ha tenido en medios de comunicación, se podría decir que es una persona un poco crítica al gobierno. Y en ese sentido preguntarle por qué acompañó esta ley, porque usted votó afirmativo, ¿no? Sí, votamos, en principio, el proyecto recién tiene media sanción en tiene aprobación en general en diputados, ni siquiera la media sanción. A partir de mañana se empieza a discutir artículo por artículo. En realidad, pues, obviamente, nosotros formamos parte de la oposición dentro de un Congreso que está absolutamente fragmentado, es decir, hay un tercio de legisladores de La Libertad Avanza, un poco menos, porque en realidad hay que tomar allí nada más que la elección del año pasado, pero en el 21 todavía seguimos formando parte de la Cámara. La Libertad Avanza tenía aún menos legisladores, pero hay aproximadamente un tercio de legisladores de La Libertad Avanza, un poco más del justicialismo y un poco menos de lo que éramos Juntos por el Cambio, más algunos bloques provinciales que tienen representación nacional. Es decir, hay un mosaico variopinto, digamos, de legisladores. Dentro de ellos, el que ejerce el Ejecutivo Nacional, obviamente, es La Libertad Avanza, y lo que uno ha tenido son algunas intervenciones, sobre todo vinculado a la mirada que tenía La Libertad Avanza antes de llegar, y lo que ha sido luego, puntualmente en este caso, con el proyecto de ley Ómnibus, donde, por ejemplo, las intervenciones que tenían respecto a algunos aspectos vinculados a un sector tan importante en la Argentina como es los jubilados, son jubilados y pensionados, aproximadamente 8 millones de personas, es decir, estamos hablando del 20% de la Argentina prácticamente, y donde se establecía un nuevo mecanismo, una nueva fórmula de ajuste. Primero, pidiéndonos la suspensión de la fórmula, y luego con una fórmula que no es mala en sí, porque tomaría básicamente el índice inflacionario, pero que iba a tener ahí un periodo de tiempo con alta inflación que no se tomaba los efectos de la actualización, y eso evidentemente... Enero y febrero, ¿no? Sí, básicamente desde diciembre, enero, febrero, van a quedar absolutamente postergadas. Todos sabemos que la fórmula, hoy, no sé si todos lo saben, pero hoy la fórmula no contiene el componente de la inflación. Por tanto, como lo único que toma es el incremento de la recaudación por un lado, y por otro lado las actualizaciones o las variaciones salariales, en ese sentido hubo un retraso, comparado con la inflación de estos meses van a quedar absolutamente atrás. O sea, por sobre lo que ya perdieron en la gestión de Alberto Fernández con la nueva fórmula, se le suma esta nueva pérdida que en estos 2 o 3 meses va a ser muy importante en el poder adquisitivo. Hoy la mínima está en 105.000 pesos, entonces usted puede tener la mejor fórmula, pero si usted sale de abajo, aún cuando la vaya actualizando dentro de 3 años, los haberes igual van a seguir siendo bajos. Entonces ahí teníamos un punto sustancial de diferencia con el Ejecutivo, así como también lo hemos tenido en otras cuestiones, muchas de las cuales se han ido cambiando. Vos recién hacías mención a que el proyecto ingresó con 664 artículos, el dictamen que se ha emitido está con 520, y en realidad el dictamen es lo que salió del trabajo de comisión. Bien. Aprovecho acá al frente, la Unión por la Patria dice que no está el dictamen está, es cierto que se sigue trabajando para modificar otras cosas. Ahora, el dictamen lo tenemos, de hecho, se veían en las propias sesiones, está impreso, es un librito, y está disponible para todos. Obviamente que hay negociaciones sobre un montón de otros aspectos que todavía se sigue y que va a ser importante en los días que siguen, porque al tener que votarse artículo por artículo, seguramente va a haber
cuestiones en las cuales lo va a aceptar y la semana pasada trabajaron sobre un texto en concreto, porque surgió mucho la información de que no estaba impreso, no estaba definido todavía. Eso no es cierto. No es cierto. No, por supuesto. No, sí, por supuesto. Hay un orden del día, expreso. Estaba arriba de la banca de cada uno de los diputados. Lo que dice, y en esto hubo algún error de parte de algún legislador oficialista diciendo, bueno, no, estamos trabajando otra cosa, ya le vamos a alcanzar, se lo vamos a imprimir. Eso es propio de la inexperiencia, no saber. Nosotros tenemos que votar sobre el dictamen que salió de comisión. Claro. Aún como cuando pasó el último día, hubo artículos que se retiraron, se informó previamente que eso se iba a retirar para una cuestión de, entre comillas, no discutir sobre temas que después se iban a retirar, a pesar de lo cual algunos que dijeron en el inicio de la discusión que se iban a retirar, después no se retiraron. Fue bastante caótico, desprolijo para mi gusto, falta de organización, pero es cierto que el dictamen está, digamos, tampoco decir que no sabemos qué estamos tratando, sabemos perfectamente lo que estamos tratando. Diputado, van a empezar a discutir mañana el articulado y usted, recuerdo que en su intervención en la semana pasada dijo que van a discutir mucho de su articulado con el cual no concordamos. Por ejemplo, ¿con qué artículo, con qué parte de este proyecto de ley ómnibus no está de acuerdo o usted o el bloque de la Unión Cívica Radical? Te voy a hablar en términos personales porque obviamente la temática son muy diferentes las temáticas. En mi caso particular yo no voy a acompañar el capítulo de cultura, no voy a acompañar las modificaciones de los códigos. En este sentido ingresa allí el Código Civil, el Código Penal, no voy a acompañar lo que tiene que ver con la delegación de facultades. El radicalismo ha sido muy estricto al momento de otorgar delegaciones de facultades. Mire, en este siglo lo ha hecho en 2 oportunidades. Quiero hacer un pequeño paréntesis allí. Hasta diciembre hubo facultades extraordinarias. Sí. Mi ley las tuvo por 20 días porque venían desde la época de Alberto Fernández, tenían 6 o 7 declaraciones de emergencia con facultades extraordinarias. Pero esto ha sido una constante desde sobre todo desde la época de Duhalde, 2002, recordemos, saliendo de la crisis 2001-2002, quiebre allí institucional, recambio de presidente. Allí el radicalismo votó las emergencias y las delegaciones, y después recién vuelve a votar cuando estaba el gobierno de Macri, y únicamente una emergencia con delegaciones, que fue la emergencia social. Sí, pero a partir del Duhalde hubo emergencias en todos los gobiernos, entiendo. En todos los gobiernos, pero nuestro partido no acompañó. Bien. Digo esto a los efectos de mostrar un poco la mirada que tiene, de la misma manera que, y más duro aún, que lo hace la coalición cívica, que no acompaña esto. Obviamente que tengo diferencias respecto al mecanismo de privatización que hoy se pretende entablar por esta ley. La posibilidad de privatizar hoy ya existe en Argentina, ¿no? Ahí tiene desde la época de los 90. Paradojas de la historia, los que hoy dicen no a la privatización de una manera muy categórica, estoy hablando del justicialismo, básicamente son los que hicieron la ley y privatizaron en los 90. ¿Usted no está de acuerdo con la forma de privatizar o con la privatización en general? No, yo no estoy de acuerdo con la forma, después hay que ver, porque cada empresa tiene sus particularidades. ¿Aerolíneas Argentinas, por ejemplo? Mire, yo no voy a hablar de lo que no he visto, pero concretamente ahí entra a jugar el DNU, porque se ha establecido también, se ha vuelto a la política de cielos abiertos, eso se había llevado adelante en la época de Macri, yo coincido con eso. Esto significa que va a haber seguramente algunas aerolíneas más que van a participar, pero concretamente después hay que ver. A mí me parece que allí hay una posibilidad de modificar el esquema que hoy tiene la Argentina, que va a ayudar a mejorar. Yo no digo que es malo, estoy seguro que se puede mejorar mucho, y que en ese sentido Aerolíneas puede inclusive mejorar como empresa. Pero para eso hay que ir a discutir con una ley específica. Después, por supuesto, que hay cuestiones que son estratégicas. El gobierno pedía, entre otras, YPF hoy ya es una sociedad anónima. En definitiva, ahí lo que estaba pidiendo era la posibilidad de disponer las acciones, ¿no? Pero
ahí hay un componente que tiene que ver con cuestiones estratégicas. Imagínense ustedes hace 2 años atrás con la invasión de Rusia a Ucrania, cuánto hubiese costado si lo que había eran particulares y se maximizaba la renta, que es lo que pretende el gobierno, cuánto hubiese costado el gas y el petróleo, que en el mundo aumentó, en el caso del gas, 4 veces. Entonces estas cosas también hay que mirarlas. No se trata únicamente de un momento al margen, que en el caso del YPF es una empresa que es superavitaria, no es deficitaria. Diputado, así que buen día. A ver, yo no creo en la motosierra, yo sí creo en el lápiz del almacenero. Uno tiene que mirar cómo están funcionando las empresas, como tiene que hacerlo con toda la administración, con cualquier organismo, ¿no? Diputado, buen día. Le consultábamos recién, bueno, nos comentaba a grandes rasgos cuáles son los puntos que piensa votar en contra, que no está de acuerdo, no piensa acompañar. ¿Cuáles son los puntos a grandes rasgos que sí va a acompañar de este proyecto? Hay un montón de artículos que tienen que ver, por ejemplo, hay una gran modificación que tiene que ver con la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es cuando uno inicia ante el Estado cualquier tipo de modificación, y eso son prácticamente 50 artículos. Ahí salvo algunas modificaciones que introducimos en 2 artículos y que entendemos que se van a terminar acompañando salvo la gente Unión por la Patria y la izquierda por el resto. Ahí usted tiene prácticamente 50 artículos que nuestro bloque va a acompañar en conjunto, ¿no? Y parece una ley que no tiene importancia, pero que todo lo que tiene que ver con la tramitación ante la administración, imagínese en este sentido cualquiera de los organismos nacionales que usted tiene en tu ciudad o en la provincia, van a estar regidos por esta ley. Y ahí hay un componente importante en lo que nosotros pretendemos llevar adelante. Hay algunas cuestiones que tienen que ver en la materia de hidrocarburos que vamos a acompañar. Esto básicamente hablamos de petróleo, no todos los artículos, pero hay algunos artículos que vamos a acompañar. Vamos a acompañar algunos artículos que tienen que ver con algunas de las pocas medidas fiscales que han quedado, la mayoría se han sacado. Ustedes recordarán que allí entraba todo lo que tenía que ver con moratorias, blanqueo, derecho de exportación. Bueno, eso se sacó todo. Creo que es un error que el gobierno haya sacado la moratoria, por un lado porque no estaba mal como herramienta. En segundo lugar, porque no solo iba a significar ingresos para el Estado Nacional y las provincias, porque ahí hay coparticipación, sino también porque se daba sobre todo a micro y pequeñas empresas, la posibilidad de ponerse al día en un contexto donde la economía viene bastante compleja, ¿no? Así que hay varias cuestiones, pero para hacer una legislación, yo creo que al menos vamos a tener 2 días de discusión, no sé si no van a ser 3, ¿no? Eso le iba a consultar ahora en el momento de artículo por artículo. Ya llevó varios días la semana pasada el tratamiento y la votación en general. ¿Más o menos el mismo tiempo se espera para el articulado? A mí me da la sensación de que sí. Seguro va a ser martes y miércoles, pero me parece que se va a agregar un día más. Depende cómo se abra, porque el reglamento de la Cámara tiene la posibilidad de abrir la discusión artículo por artículo. Pero bueno, hay que ver cómo se arregla. Por ahí se arregla por capítulos, se arregla que hable uno por bloque. Veremos cómo eso todavía no está definido. Si obviamente esto se abre de una manera amplia, pueden ser 4 días también de discusión, ¿no? Diputado, las últimas 2 preguntas. La primera le quería preguntar sobre una parte de su intervención. Usted dijo que también es importante el equilibrio fiscal no solo en nación, sino que también en provincias y en municipios. ¿Eso fue un llamado también a los intendentes con que se pongan, dicho de un poco de manera criolla, que se pongan a trabajar en el equilibrio fiscal? No fue un llamado a los intendentes, al revés, fue un llamado al gobierno nacional. Bien. Porque el gobierno nacional hasta ahora, digamos, eso se relaciona cuando vos escuchás la propia intervención. Yo digo, hay que hacer primero la conformación del Estado Federal, que no únicamente el Estado Nacional. Al Estado Federal, en diferentes instancias de gobierno, también lo integran los municipios y las provincias, ¿no? Que eran preexistentes. Las provincias eran preexistentes al Estado Nacional y los municipios, los cabildos, como eran conocidos, eran preexistentes. Entonces lo que nosotros decimos ahí no es que vamos a lograr a costa que como
como sea el equilibrio fiscal para la nación y nos vamos a olvidar de las provincias y los municipios. Es decir, que el Estado no desfinancia a los municipios y provincias. Claro, eso es lo que yo estoy advirtiendo. Porque además cuando uno mira alguna otra cuestión, yo hice mención ahí, tiene que ver con lo que ha hecho el Estado Nacional con varias de estas leyes que están aquí dando vuelta. Por un lado está lo del impuesto país, por otro lado estaba lo de las retenciones, que eran impuestos no coparticipables, es decir, no llegaba nada, no chorreaba nada a las provincias y los municipios. El llamado de atención es para el gobierno, para el gobierno nacional, para que se entienda claramente. Y por otro lado, cómo están manejando el presupuesto, que lo han reconducido. Es decir, han dicho, vamos a gastar en el 24 lo mismo que en el 23. Todos sabemos que con la inflación que hay, en 4 o 5 meses, entre comillas, no tenemos más dinero. El dinero va a estar, pero lo que se ejecutó va a ser conforme el presupuesto del año pasado. Lo que venga al más, bueno, ahí tiene la arbitrariedad del gobierno nacional a través de las decisiones administrativas, que es un instrumento legal que firma el jefe de gabinete y que puede decir, pongo el dinero allá, pongo el dinero allá, pongo el dinero. Yo lo que estoy alertando es, ojo, a no dormirse, porque no vaya a ser que en el afán de que logremos el déficit cero o el equilibrio fiscal en nación, estemos perjudicando a todo el resto de la Argentina. Seguro. La última, diputado, un breve análisis sobre los incidentes que se produjeron en el Congreso la semana pasada. Mire, la verdad que no hay demasiado análisis para hacer. A mí me da la sensación, no tengo el absoluto convencimiento de que la violencia nunca es buen camino. Y esta, digo, más allá de que los medios de comunicación contribuyen a ampliar, no ha tenido nada que ver con manifestaciones de otros tiempos. No era tanta la gente que había. Pero esto no quiere decir ni que pierda el derecho de protesta está consagrado, y a mí me parece también que en ese sentido hay que tratar de respetar las instituciones. Algunos ponen el ojo en los incidentes y yo digo lo más importante es que el Congreso ha funcionado. Bien. Muchas gracias, diputado, muy amable por estos minutos y bueno, esperemos estar en contacto nuevamente pronto. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un gran abrazo. La palabra de Pedro Galimberti, diputado nacional de Juntos por el Cambio, de la Unión Cívica Radical, analizando con nosotros la ley ómnibus. Bueno, sigue esta semana su tratamiento en la Cámara de Diputados. En concreto se van a votar y se van a tratar el articulado que comprende esta aprobación en general que tuvo este proyecto de ley. Una interesante nota que queda posteada en el Facebook de Radio Integral. La ruta semi vacía como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría